Muy buenos días con todos mis queridos alumnos. El día de hoy, pues, estamos jueves 17, ¿no? Estamos el 17 de marzo, ya justamente nos estamos conectando para poder, pues, justamente, ¿no?, retomar nuestras clases virtuales en el área de geografía. Buenos días, la bienvenida a ustedes, y esperando, pues, que ustedes me puedan estar ahí escuchando muy prestos y muy concentrados, ¿no? Porque todavía es una pregunta que estás escuchando, que no estás entendiendo. Muy bien, les comentaba, pues, qué cosa estudia la geografía. Entonces, la geografía también es una ciencia. Es una ciencia que, por supuesto, nos ayuda a entender o a interpretarla, ¿no es cierto? Va a haber un pequeño, de repente sí, se va como que se va un poco a interrumpir, porque hoy día sí me va a jugar este internet lento que está, pero por momentos como que se vuelve un poco lento. Ustedes deben entender que, pues, estamos todos los profesores, pues, no en la institución, por eso se sobrecarga las niñas y a veces, pues, nos van a estar a veces sacando en cualquier momento, ¿no?, de la clase de niños. Vamos a hacer todo lo posible, ¿ya? Muy bien, entonces la geografía, como decíamos, la geografía también se encarga, ¿no es cierto?, una ciencia que se encarga de estudiar justamente, ¿no?, observación, estudia todo lo relacionado justamente, ¿no?, con lo que es con los fenómenos, tanto los fenómenos, los hechos y fenómenos geográficos, ¿ya? Hechos, cuando hablamos, por ejemplo, de hechos, nos estamos, por ejemplo, ¿no?, refiriendo a que en algún momento, por ejemplo, el hombre lo puede modificar en algún momento, ¿no es cierto? ¿Ya? Y cuando hablamos, por ejemplo, de hechos, o fenómenos, por ejemplo, de fenómenos geográficos, estamos hablando, por ejemplo, ¿no?, de que la misma por ejemplo, naturaleza, por ejemplo, lo realiza, pues, ¿ya? La misma naturaleza, por ejemplo, un río, por ejemplo, una montaña, un lago, eso la misma naturaleza lo hace, ¿ya? Pero cuando hablamos, por ejemplo, de un hecho geográfico quiere decir que el hombre lo modifica, pues, ¿no? El hombre lo modifica, el hombre lo va a representar en un momento. ¿Qué cosa, por ejemplo, el hombre, un hecho geográfico? Por ejemplo, una pista, por ejemplo, una central hidroeléctrica, por ejemplo, una ciudad, y tantas muchas cosas, ¿por cierto? Entonces, pues eso se encarga justamente, ¿no?, la geografía, ¿ya? Muy bien, el tema que hoy día vamos a tomar, mis amigos, por ejemplo, hoy día vamos a hablar acerca, de los niños, acerca de las partes, ¿cierto?, de las partes de la geósfera. Geo viene de qué tierra, viene de tierra, ¿sí o no? ¿Ya? Geo viene de tierra, ¿ya? Quiere decir que vamos a estudiar las capas, ¿no? Las capas, la estructura, la armazón de cómo está estructurado justamente, ¿no?, nuestra tierra, nuestra geósfera. ¿Entiendes? Bien, a ver, ¿cuántos de ustedes, cuántos de nosotros, por ejemplo, no nos hemos comido, por ejemplo, un heladito, pues, no un helado, ¿no es cierto? ¿Qué forma tiene el helado? Forma de un cono, ¿sí o no? ¿Sí o no, Mario? ¿No? En forma de Sí, profesor. claro, en forma de un cono, ¿sí o no? Claro, arriba un poco, digamos, un poco ancho, y para la parte de abajo como que se va poniendo un poco más, más angosto, va achicando, ¿no es cierto? Muy bien, algo así por el estilo, decimos que justamente así está estructurado, ¿no es cierto?, las capas de la Tierra, ¿no es cierto? ¿Y cuántas capitas pues tendría este lado, por ejemplo? Este ladito tendría pues unas 3 capitas, ¿sí o no? ¿Ah? ¿Y cuáles serían esas capas? Pues hablamos, por ejemplo, de la corteza terrestre, de niños, de la corteza terrestre. Hablamos, por ejemplo, del manto y del núcleo, pues, ¿ya? De la corteza, el manto y el núcleo, ¿entiendes? Y cuando hablamos, por ejemplo, de niños, mira, cuando hablamos, por ejemplo, ¿no?, en la parte de... vamos a compartir para que también te vayas por ahí observando, niño, vamos también a compartir para que ustedes también vayan ahí pues observando, que tengan una idea de cómo justamente, ¿no?, está estructurado, pues, ¿no? A ver, muy bien, mis amigos, aquí estamos, ¿cierto? Aquí estamos. Como te he dicho acá, mira, en la parte, pues, ¿no?, en la parte de arriba tenemos justamente, ¿no?, la tierra, ¿cierto? ¿Entiendes? Aquí toda esta parte, toda esta parte que tú ves,
Aquí, por ejemplo, mira, todo esto que es la Tierra, ¿sí? Entonces, tú como te das cuenta, y o tenemos así un conocimiento que justamente no la Tierra, cuando está representada, o se está representada, por ejemplo, digamos que no es redonda, redonda no es, ¿cierto? No es redonda la Tierra, que digamos. Tiene un ligero y un breve, así digamos, un breve desperfecto, pues, ¿ya? Como te ves, que la Tierra, por ejemplo, tiene un cierto achatamiento. Mira, ¿dónde se achata la Tierra, por ejemplo? Se achata acá, mira, en estas partes. En las partes, en los polos, pues, ¿ya? Mira, en los polos. Tiene un pequeño achatamiento en los polos. Y tiene un ligero nada más, algo pequeñísimo, que no se puede. Entonces, un ligero ensanchamiento aquí en esta parte, ¿ya? Aquí en la parte de la línea ecuatorial del Ecuador, ahí la Tierra pues se ensancha. Entonces se achata y se ensancha, pues, por eso que la Tierra, digamos que no es redonda, redonda, digamos, ¿cierto? Es como un geoide, un esferoide. Pues. Acá tenemos la corteza, ¿me entiendes? Y este es el manto, y este es el núcleo, ¿no? El núcleo. Entonces, en la corteza, mira, niños, en la corteza, por ejemplo, que también se le dice la corteza continental. ¿Por qué? Porque justamente está estructurado la capa, ¿no? La capa superficial, la capa donde justamente están los suelos, ¿no? ¿Cierto? Donde están todos, justamente, ¿cierto? Y está conformado justamente, ¿no? Lo que es el oxígeno, pues, ¿cierto? La atmósfera, pues. Entonces se le dice la corteza continental. Que la corteza continental está, pues, de unos 25 a unos 70 kilómetros, digamos, en ese estilo, ¿no es cierto? Y hablamos, en la misma corteza también está justamente, ¿no? La corteza oceánica, pues, ¿no? Que la corteza oceánica está, pues, justamente de 6 a 12 kilómetros, de 6 a 12 kilómetros, ¿no? Muy bien, en esta parte, por ejemplo, miren, niños, esta parte que tú estás mirando, aquí está, por ejemplo, están acá los continentes, ¿no? El continental, que está justamente por la Tierra, acá está, pues, justamente las elevaciones, las cadenas de montañas, y todo lo que lo conforma, ¿no? Y en este espacio, acá, como ves aquí, esta es la parte oceánica, pues, ¿sí? Esta es la parte oceánica. Aquí tenemos, por ejemplo, después de la corteza, tenemos el manto chiquito, ¿no? El manto. Y tenemos, por ejemplo, el manto superior, ¿no? Que es la zona de transición, y tenemos el manto inferior, ¿ya? Donde, por ejemplo, que por acá ya a partir del manto, por ejemplo, está, por ejemplo, el magma, ¿no es cierto? Está el magma, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el núcleo, tenemos tenemos el núcleo externo, ¿ya? Y tenemos el núcleo interno, niños. Y por acá, por ejemplo, a la corteza continental, a esta capa, la primera capa, se dice la litosfera. Lito, viene de piedra, de roca, ¿sí? Bien. Tenemos la astenosfera, la mesósfera, y en el nivel de tenemos también el núcleo externo y el núcleo interno. Pues de esa manera, así está, pues, constituido justamente, ¿no? Nuestras capas justamente, ¿no? De la Tierra, ¿no? Entonces, en conclusión, pues decimos que la geósfera, o la estructura de la geósfera, es la capa, digamos, más densa de la Tierra, ¿no es cierto? Es la capa más dura, donde está constituida por rocas. Las rocas, por ejemplo, las rocas que son digamos, súper fuertes, muy sólidas, que no se pueden, en algún momento no se pueden, digamos, romperlas tan fácilmente, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, las rocas muy fuertísimas, ¿no? Que está constituida por las materias, una gran cantidad de materiales, tanto materiales como metálicos y también rocosos, ¿no es cierto? Y la corteza, ¿no es cierto?, o la geósfera, aquí es donde se concentra casi el 80%, ¿no? El 80% de qué, mis niños, de la masa terrestre, ¿cierto? De la masa terrestre. Los minerales, las rocas, los suelos, ¿no es cierto?, como también los continentes que forman parte de la geósfera. ¿Ah? Muy bien, entonces esas es las características, pues, no justamente, ¿no?, de la capa o la estructura, pues, de la Tierra, ¿cierto? Tú sabes que dentro de las profundidades, ¿no?, a las profundidades, entonces hay mucha cantidad de energía, pues, ¿no? Se concentra la energía, pues. Entonces, cuando hay una gran concentración de energía, ¿no es cierto?,
en estas, se van formando una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? Se van acumulando, pues, esta cantidad, por ejemplo, de energía, pues, ¿no? Por ejemplo, en algunos sitios, en algunos lugares, por ejemplo, hay por ejemplo, la erupción, pues, ¿no es cierto? La erupción volcánica, por los volcanes, por ejemplo, ¿no? Ese es un desfogue, ¿no? Que hace, por ejemplo, ¿no? Lo hace la Tierra, lo realiza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en algún momento los volcanes pues están, digamos, están poco tranquilos, no están muy, digamos, muy poco agresivos, o sea, en el sentido de que ellos cuando empiezan, pues se concentra energía y empieza a salir, ¿no? Una gran cantidad, por ejemplo, ¿no? de la lava, por ejemplo, ¿no? Una gran concentración, ¿no? Que justamente se sale de la profundidad del mismo. ¿Cuál es el espesor? ¿Cuál es el espesor? Justamente no de nuestra geósfera. Es que comprende toda la superficie, ¿cierto? Casi toda la superficie, ¿no? Y que va justamente hacia dónde? Va hacia el centro, justamente, ¿no? Del planeta. El espesor, ¿no? De la geósfera, el espesor de esta cantidad, pues varía entre los 6.378 kilómetros, que es la parte más, digamos, más ancha, la parte más extensa, ¿no es cierto? Que se encuentra, como te comenté hace un momento, que se encuentra, ¿no? en las partes de los polos, ¿no es cierto? En las partes de los polos, como te decía hace un momento, que se va a ensanchar, ¿no? La parte más ancha, te dice dónde está, en la línea ecuatorial, en Ecuador, ¿no es cierto? Y te dije que se achataba, ¿dónde? En los polos, ¿no? Tiene un ligero achatamiento y tiene un ligero ensanchamiento. La composición de la Tierra, ¿cierto? Claro, porque la Tierra está compuesta por una gran cantidad de minerales, ¿cierto? Y los minerales más abundantes, justamente aquí la cantidad de minerales que se concentran, no en la parte, no justamente no en la otra, está el hierro, pues, ¿no? Ahí el hierro está entre el 35%, por ejemplo, ¿no? Está el hierro, está el silicio, ¿no es cierto? Está el oxígeno, pues, imagínate, el oxígeno, ¿cómo podemos sobrevivir? Entonces, todos estos minerales que son tan importantísimos, ¿no? Para el humano, para el desarrollo. Y un 29%, digamos, ¿no? de otros componentes, ¿no? El 29% de otros componentes. Las características fundamentales, digamos, ¿no? de la mayor cantidad de profundidad, donde en la mayor cantidad de profundidad, ¿no es cierto?, de la Tierra, es donde, ¿qué va a pasar? Va a aumentar, niños, va a aumentar, ¿qué cosa? La temperatura, como te comentaba hace un momento, ¿no? Se va a concentrar la temperatura. Y luego va a pasar que hay una presión, pues, ¿no? Hay una presión, una densidad, ¿no? De la gran energía, de la gran justamente, ¿no? Que se ha generado, ¿no es cierto?, en las partes muy, muy profundas, ¿no? De la Tierra. Imagínate en algunos sitios, por ejemplo, en algunas partes de la Tierra, no en todas las partes de la Tierra, por ejemplo, hacemos o se cava, no sé, una profundidad de muchos, digamos, hacia abajo, ¿no es cierto?, hacia la profundidad de la Tierra. En algunos sitios, por ejemplo, se va a encontrar, por ejemplo, agua. ¿Ah? Uno hace un forado, un hueco, ¿cierto?, a mucha profundidad, vas a encontrar agua. ¿Ya? ¿Por qué? Porque por debajo de la Tierra también, el suelo, hay vetas, ¿no? Hay vetas de agua, pero ¿por qué sucede eso? Porque es parte de la naturaleza. Sale agua. En otros sitios, por ejemplo, en otros lugares, por ejemplo, hay aguas termales, ¿sí o no? Aguas termales, aguas calientes, aguas hervidas que están como que, si imagínate, estuviesen abajo de la tierra, hubiese algo que esté ahí calentando, ¿no? Pero no en todas las partes, digamos, de la tierra. Hay sitios también estratégicos, como aguas calientes, como hay también agua mineral, por ejemplo, ¿no? En algunas partes, por ejemplo, ¿no? Mira, se extrae, por ejemplo, el petróleo, perdón, sí, también el petróleo, también el gas natural, imagínate. A grandes profundidades,
¿cierto? Por supuesto que han hecho un forado muy profundo, ¿no? Y se está ahí, por ejemplo, ¿no? El gas. Y mira, increíble, ¿no? Es la concentración de la gran cantidad de energía, por de las temperaturas, ¿no? Esas temperaturas justamente hace que haga una gran presión, mira, una presión idéntica, por adentro, ¿entiendes? Entonces, digamos que la capa de la, no de la Tierra o la geosfera justamente es la capa más sólida, lo que va a sostener aquí, a la atmósfera donde tiene, ¿cierto? Sostiene aquí a la atmósfera y a la hidrosfera, ¿cierto? Al aire, ¿no? Y también, por ejemplo, ¿no? A las aguas, ¿sí? Muy bien, entonces vamos a compartir también para que tú vayas ahí pues, observando también las diapositivas y pues ahí vamos a ir pues, tomándote pues unas preguntas, ¿no? De acuerdo a lo que tú me estás por ahí. ¿Cómo le va Omar? Buenos días. ¿Qué le pasó a Omar? Entró muy tarde. Siempre cuando ustedes ingresen un poquito tarde, chiquitos, por favor, siempre hay que dar el por qué tan importante. ¿Sí? Muy bien, niños. Entonces, aquí estamos. ¿Sí? Aquí estamos en la primera diapositiva. ¿Entiendes? Aquí estamos en la primera diapositiva donde estamos observando, ¿sí, niños? Donde estamos observando pues, justamente. Aquí te he hecho, por ejemplo, mira, una pequeña imagen que estoy compartiendo, ¿no? Donde cómo está estructurado la Tierra, bueno, que te dije hace un momento, cómo aquí está estructurado, ¿no? En la parte, ¿no? Justamente, ¿no? De la Tierra en la forma, ¿no? Que te decía, te comentaba que pues en la parte se tiene un pequeño achatamiento y un pequeño ensanchamiento, achatamiento en los polos y ensanchamiento, ¿no? En esta parte, en esta línea principal, ¿no es cierto? Decíamos pues, que la estructura de la Tierra, la geosfera, está pues conformado por la corteza, por el manto y el núcleo, pues, ¿no? La parte más profunda. Entonces, en la corteza, pues como tú te das cuenta acá, mira, todo está estructurado por las montañas, por los ríos, por los océanos y por la parte de la atmósfera. Aquí mismo se está señalando, ¿no? Toda esta parte que está acá, es justamente, ¿no? La corteza, ¿no? Y toda la parte que está acá, por acá es el manto, y la parte que está profunda es el núcleo. Entonces, decíamos, también te comentaba que la corteza es la estructura más densa, ¿no? La Tierra, que lo constituye con una gran cantidad de minerales, chicos, ¿no? De materiales metálicos y también rocosos, una gran cantidad de rocas, ¿ya? Rocas muy duras, muy fuertes, y hay otras rocas que sí, pues, ¿no? Se empiezan fácilmente, ¿no? Digamos, a romper tan rápido, ¿cierto? Te decía también que, por ejemplo, ¿no? Se va a concentrar acá el 80%, ¿no? Se va a concentrar el 80% de toda la parte, ¿no es cierto?, de la masa terrestre, ¿no? Y que está conformado, lo conforma, como nos dice, y los minerales, las rocas, los suelos, y también los continentes y también, ¿no? La geosfera. Te decía también, por ejemplo, el espesor, por ejemplo, ¿no? Superficie, ¿no? Del centro del planeta, pues justamente, ¿no? Varía entre los 6.378 y los 6.356 kilómetros, ¿no es cierto? Y te decía, también te comentaba que es la parte más ancha en la zona ecuatorial y la parte de tratamiento en los polos, ¿ya? La composición te decía, por ejemplo, que estaba compuesta, ¿no? Por una gran cantidad de silicios, ¿no? Silicatos, el hierro, el oxígeno. Llegamos, por ejemplo, en el hierro está en un 35%, el hierro, el silicio el 17%, y el oxígeno el 29% y otros componentes con el 19%, ¿no? Te decían las características de la geosfera, es que tiene que ver donde es la capa más profunda, ¿no? Donde te decía, te comentaba que va a aumentar la presión, ¿no es cierto? Aumenta la presión y también la densidad, aumenta acá la temperatura, pues, ¿cierto? Donde está justamente más profundo, ¿no? La capa más sólida, donde va a sostener aquí, sostiene a la atmósfera, ¿cierto? También a la hidrosfera, y se encuentra compuesta por una serie de capas. ¿Ya? Muy bien, vamos a ir a ver a la siguiente diapositiva. Para estar atentos, niños, ¿ya? Muy bien, aquí estamos, chiquitos. Estructura de la geosfera, pues. Ya no te olvides que también a
la parte, a la primera capita, ¿no es cierto? Que decíamos que vamos a representar como un heladito, tenía tres capas, ¿no es cierto? La corteza. A la corteza también se le va a llamar litósfera, no te vayas a olvidar, también se llama lito, lito viene de piedra, ¿no es cierto? Litósfera. Que justamente en esta capa es el elemento donde hay una gran cantidad de, ¿qué chiquitos? Una gran cantidad, abunda acá, por ejemplo, ¿no? El oxígeno, pues. Entonces, el oxígeno es la parte, digamos, más importante, más fundamental que hay en la corteza terrestre, porque si no hubiese tampoco como el oxígeno, ¿cómo también cómo podría sobrevivir, ¿cierto? Todos los seres vivos, pues, no podemos sobrevivir. Entonces, gracias, ¿no? al oxígeno que hay, ¿no? En la capa de la litósfera, donde aquí abunda, ¿cierto? Y la corteza, mis niñitos, la corteza se va a dividir en dos subcapas, ¿ya? Se divide en dos capitas también. Como te decía hace un momento, ¿no? El cial. El cial es la corteza continental, ¿ya? Donde aquí en el cial, escúchame Jesús, en el cial, mis niñitos, aquí van a predominar una gran cantidad de silicatos, ¿ya? Silicatos, mis niños. ¿Hasta qué hora nos toca con ustedes, chiquitos? ¿Hasta qué hora nos toca con ustedes? ¿Me pueden, por favor, Hasta las 8:40. Hasta las 9:20. No tengo mi horario. Así es cierto. No, nos toca hasta las 9:20 ustedes. Hasta las 9:20 tengo con ustedes. Sí, profe. Y profe, Sí, perfecto. volvemos a entrar. Sí, si es que se corta, siguen ustedes ahí en el limbo chiquito, ¿ya? Siguen en el limbo. ¿Los niños? Profe. Ya, profe. ¿Profe Luis Molí? Sí. Siguen. Profe. Sí. Profe. ¿Sí, hijito? ¿Alguien me habla por ahí? Bueno. Profe, esos 10 los profes tienen que copiar en el cuaderno. Esto lo puedes, ya les dije la vez pasada, puedes copiarlo o lo puedes también transcribir como tú lo quieras, o también lo puedes sacar una copia, ¿no es cierto? Y pegar en tu cuaderno o archivarlo ahí. Como ustedes vean la manera más, más rápida, ¿no es cierto? Profesor, Sí, Mario. lo voy a enviar al Classroom. Sí, Mario, por supuesto. Ya. Sí, no te preocupes. Para Algunos ponerme temas, poder. sí, algunos temas yo les he enviado ya a su Classroom. No sé si ustedes han podido revisar. Algunos temas que ya hemos hecho, creo que Ya, profe. ya te llegó a tu Classroom, ¿ya? Entonces seguimos, chiquitos, seguimos. Entonces, si el caso se te va, nuevamente es ahí, ¿eh? Mismo Zoom. Ese link es recurrente, vas a entrar tú las veces que lo requieras, chiquitos. Muy bien, entonces decíamos la estructura, ¿verdad? ¿Cómo se le llama a esta estructura de la corteza? También se le llama litótono, ¿cierto? ¿Por qué? Porque justamente la capa donde abunda, ¿qué cosa? El oxígeno, ¿cierto? Se divide en dos capas, el cial, porque aquí va a aumentar o hay una gran cantidad de chiquitos de qué? De, por ejemplo, los silicatos, ¿cierto? Silicatos de aluminio, de ahí viene su nombre, pues, cial, ¿ya? Cial, silicatos y justamente, ¿no? El aluminio. La corteza, por ejemplo, el cial, están formados, acá se forman ¿quién? Se forman los continentes, pues, en el cial, los continentes, y está compuesto por una roca granítica. ¿Mis niños? Una roca granítica, ¿no es cierto? Y cuando hablamos, por ejemplo, ¿no? del cima, el cima es la parte oceánica, donde está conformado por todos los océanos chiquitos, ¿no es cierto? Aquí, mira, mis niños, acá predominan, por ejemplo, una gran cantidad de, ¿qué chiquitos? De los silicatos de magnesio, de ahí su nombre, pues, de ahí su nombre, que vienen el CIMA, ¿por qué? Porque hay una gran cantidad de silicatos, ¿no? Silicatos de magnesio, los fosfatos, por ejemplo. ¿Por qué tú crees que, a ver, ¿no? Entre las profundidades hay cantidades, por ejemplo, también, ¿no? De las plantas, de las algas? ¿Por qué tú crees, también? ¿Por qué ustedes creen que, imagínate cómo es la naturaleza, donde hay cantidades, ¿no? También, ¿no? de plantas? Mira, ¿y cómo pueden ya sobrevivir en las profundidades? ¿Por qué? Porque justamente en estas partes, pero no en todas las partes, no en todo el océano, porque hay partes que a veces no hay mucho, hay escasa vegetación, hay escasos, digamos, ¿no? de estas plantas, no hay mucho, digamos. ¿Por qué? Porque en algunas partes
las aguas son más calientes, ¿no es cierto? Las ser muy calientes pues no hace que las plantas puedan desarrollar, puedan crecer. Pero hay en otras partes, por ejemplo, ¿no? Del mar, del océano, que las aguas son frías, son súper heladas, como que si el agua tuviese una refrigeradora, heladísima. ¿Y por qué? Porque justamente dentro de las profundidades, niños, entre las profundidades, justamente van aflorando, ¿no? Ahí se llama el fenómeno del afloramiento, donde de las profundidades salen las aguas súper frías y heladas, ¿me entiendes? Y estas aguas heladas, frías, son muy ricas, muy nutritivas, y eso van a hacer que haya una gran cantidad, por ejemplo, de algas, por ejemplo, ¿no? Del fitoplancton, del zooplancton, del plancton, ¿no? ¿Por qué? Porque en estas profundidades, en la cima, por ejemplo, hay muchos silicatos, muchos fosfatos, ¿entiendes? Y las aguas son donde nutren, van a nutrir, ¿no? Y el poco, porque justamente el agua tiene, las aguas tienen oxígeno, ¿no es cierto? Y la poca, digamos, lo que las aguas pueden absorber, ¿no es cierto?, de los rayos solares, mira, llegan. Los rayos solares llegan también a hasta cierta profundidad, ¿no es cierto? Van a llegar. Entonces, cuando llegan, van a absorber también la energía, mira, ¿ves? Mira cómo es la naturaleza, ¿no? Entonces, la cima es la parte, ¿no?, de la corteza oceánica, donde aquí predominan los silicatos de magnesio, y de ahí proviene su nombre, puede decir, ¿no es cierto? Es la base continental, donde aquí están los fondos marinos, los fondos oceánicos, y está compuesta por una roca basáltica, niños. ¿Ya? Mira, acá tengo hecho una pequeña ilustración, ¿no es cierto? Es la plataforma continental, es la parte, ¿no es cierto?, de arriba. Por aquí está la capa granítica, el cial, donde la parte granítica del cial está por la corteza terrestre, pues, o la corteza continental, ¿no es cierto? Esta es la parte, ¿no?, de la plataforma oceánica, ¿no es cierto? Pues acá está la cima de la corteza, pues. Esta es la capa basáltica, esta es la cima del manto, ¿no es cierto? Esta es la discontinuidad de Conrad, ¿no es cierto? La discontinuidad del moho. ¿Por qué se dice discontinuidad? Porque justamente va a tener una cierta separación, ¿no es cierto? Pero sigue a continuación. A mis niños, sigue a continuación, ¿entiendes? Muy bien, entonces vamos a pasar acá, por un minuto. Vamos a ver acá qué nos dice. A ver, vamos a ver, acá por ejemplo. Aquí está, pues. Y bueno, aquí me salió un poco, la figura me salió un poco. No, aquí vamos a borrar, porque abajo tenemos el dibujo, ¿verdad? Acá por ejemplo tenemos el manto. ¿Ah? Hemos visto la primera capa, chiquitos, ¿ah? Hemos visto la corteza. Ahora, mis niños, vamos a ver pues, justamente, ¿no?, del manto, pues. Entonces, al manto también se le llama la mesósfera. Mis niños, al manto también se le llama la mesósfera. ¿Por qué se le llama la mesósfera, niños? ¿Por qué? Porque justamente aquí hay una mayor cantidad, ¿no es cierto? O acá hay un volumen de la masa del 83% y la masa, ¿no?, del 65%. O sea, la masa es el 65% y el volumen de toda esta, de la mesósfera, es el 83%, ¿cierto? Y aquí también, por ejemplo, se va esta capa del manto, así como la capa de la corteza, que también se llama la litosfera, se divide en dos capas, ¿no es cierto? El cial de encima, igual también, ¿no es cierto? Así como tuvimos acá, por ejemplo, el cial de encima que está formado por los continentes, que es la parte oceánica, igual también nuestro manto también se va a dividir, se divide en dos capitas, ¿no es cierto? Que le vamos a decir el manto externo, ¿ya? Y el manto interno. Pues. Jesús, a ver, Jesús, por favor, si me puede escuchar, deje de estar ahí, no se me desconcentre, por favor, ¿eh? Jesús, por favor, está atento, mi niño, que después lo voy a preguntar. ¿Los chiquitos? Después lo voy a preguntar. Muy bien, a ver, voy a ver, ahí ya me va a quedar 2 minutitos, chicos, me queda un minutito para que se pueda, de repente se va a poder salir de la clase, pero luego, a ver, no me entiendo. No estamos en este horario. Ya. Entonces, si se corta, mis niños, si se corta el Zoom, nuevamente ustedes van a ingresar, chiquitos, ¿ya? Ingresan nuevamente por el mismo link, ¿ya? Por el mismo link, niños. Entonces, ya voy a salir, niñitos.
Voy a salir y ustedes nuevamente ingresan por la misma, ¿ya? Por el mismo link, niños, ¿ya? Este link es recurrente. Ya, profe. Entonces, Ya,